Hola amigos y bienvenidos. Ay, hasta un gallo se me salió. Hola Eh, amigos. eh, Hola amigos y bienvenidos a este su Ujú. podcast de la risa y el olvido. Y bueno, como cada semana no puedo antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, hola, Dave, ¿estás bien? Te veo un poco alterado, un poco fuera de lo que normalmente traes. Ahorita nos respondes, parpadeas dos veces y no puedes hablar y te sientes en peligro, o te sale la señal universal esta de como ayuda, ¿no? No, pues yo estoy bien, contento de estar aquí, un dominguito más, con estos dos compas, con las cuatro personas que nos ven y nos escuchan, y ya esperando desarrollar el tema que ahora te toca a ti proponer y pues ya, para darle. Muchas gracias, Alfa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien. Yo también les hago el maldito señal, pero bien. Y bueno, Ah, antes de iniciar, el vato sí está en peligro, ¿eh? Sí está secuestrado. Ahí vamos por ti, Jorge. antes de iniciar el tema, tengo que decir a las personas que nos escuchan que extrañé muchísimo estar aquí la semana pasada. Tuve por ahí una situación, nada grave, una situación sencilla, pero cómo lo extrañé. De verdad, disfruto muchísimo estar los domingos por la noche grabando con estos dos señores que admiro para grabar este podcast que tanto nos gusta a los tres. Y el día de hoy, como bien dice Alfa, me tocó a mí elegir el No tema. estuvo tan interesante porque no estuviste, Dave. Ah, no, Esa es la palabra adecuada. eso lo dudo muchísimo. El tema que escogí esta semana, a mí me gusta mucho, es un tema que es interesante y que vamos a tratar de ponerlo de una manera que sea interesante para todos, porque sabemos que a lo mejor no todo el mundo está involucrado en ese mundo, pero por lo menos nosotros tres sí. Vamos a hablar de la ética en los videojuegos, ¿no? Es algo que se me hizo bien interesante porque sobre todo de una época para acá, en juegos muy famosos por ejemplo, Rockstar casi todos los juegos que hace los hace con decisiones éticas muy difíciles, muy importantes para el jugador y lo padre de los videojuegos de hoy en día, que ya lo habíamos platicado en algún podcast, es que es quizá la experiencia inmersiva más importante que tenemos al día de hoy. Y las decisiones que tomas dentro del juego te va dando, además de la pauta de cómo seguir, el final del juego va a ser afectada directamente por las decisiones que tomaste. Las personas que ayudaste o no ayudaste, más adelante van a tener un impacto o no sobre tu juego, sobre tu jugador, cosa que se me hace bien interesante. Pero bueno, antes de platicarlos un poquito y darles ejemplos de algunos videojuegos y de las decisiones éticas y de todo esto, quisiera preguntarle a Alfa, es importante que definamos qué es ética, ¿no? Si vamos a hablar de la ética en los videojuegos, ¿qué es ética? Por favor, Alfa. Dave, primero contéstame lo siguiente. Te digo que es ética si me dejas dar otro punto extra además de eso. By all means, my friend. Ok, muchas gracias. Qué caballero. Bueno, ética viene del griego oikos, que oikos significa casa. Y justamente moral viene de moris, mora, que también significa casa. Entonces, por ejemplo, oikos nomos, economía, oikos nomos es el entendimiento de la administración de la casa, que luego se extiende, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere moris, mora, moral, ethos, oikos, ética? Históricamente, ética y moral se han utilizado como sinónimos, como intercambiables, casi como lo mismo, que es el entendimiento o el estudio digamos, la cuestión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Básicamente eso sería como la definición básica de ética y moral, qué es lo que está bien y lo que está mal. Hoy, conforme ha avanzado el tiempo, el estudio de la ética tiene casi desde que el ser humano ha creado la cultura y hoy en día ya es más común separar las dos definiciones. Hoy hay como una moda, no absoluta, pero es como una tendencia de entender a la moral como aquello que está definido como bueno y malo, pero en la sociedad, o bueno y malo, pero para la familia, para tu tribu, para tu familia, para el lugar en donde te desenvuelves.
y ética, lo que es bueno y malo, pero para ti como individuo. Entonces, eso plantea dos cuestiones bien diferentes y bien interesantes, que no son modernas, que son tan antiguas como la cultura humana, pero que ahora tienen estos nombres. Entonces, ¿qué es la ética? La ética es lo que está bien y mal para mí, y la moral lo que está bien y mal para mi familia, para mi sociedad. Y eso puede estar en contradicción. Muchas veces, de hecho, está en contradicción y es donde salen cosas interesantes. Por ejemplo, esto llega tan atrás como las tragedias griegas. Las tragedias griegas son grandes ejemplos de seres en conflicto justamente entre su ética y su moral bajo este entendido, ¿no? La ética como lo que está bien y que está mal para mí, para mi alma, para mi ser, y la moral como lo que está bien o mal para mi sociedad, para mi ciudad, para mi polis, para mi rey. Una de las más grandes tragedias griegas que existe es Antígona. Y Antígona es justamente ese problema. Antígona es hermana de dos príncipes, o de un rey y de un príncipe, hijos de Edipo, justamente. Entonces, son Eteocles y Polinices. Eteocles es ahorita el rey, Polinices se enfrenta a él y empiezan a pelear y los dos mueren. Después su tío llega al trono cuando los dos están muertos y su tío dice, pues al que era rey vamos a enterrarlo con todos los honores y vamos a darle respeto y que lo reciban los ancestros, y al otro que se pudre en el campo de batalla y no hay que rendirle ningún rito fúnebre y que quede desprestigiado y que quede como un bandido. Entonces esa es la orden de su rey, es la orden de su tío. Y ella entiende que ella como hermana no puede hacerle eso al cadáver de su hermano. Ella quiere que su hermano vaya al más allá con toda la familia, vaya al más allá y que su alma se salve. Entonces ella no sabe porque le dicen, si tú lo haces, te matamos a ti también. Entonces ella no está dividida entre obedecer la ley de la ciudad, la ley de su rey, de su tío, y la ley de su corazón, la ley espiritual también, y la ley religiosa que dice, a los que amas, entiérralos con ritos fúnebres para que gocen de este bienestar en el más allá. Y ese, o sea, el nivel de conflicto y el nivel de tensión y el nivel de desgarramiento que hay ya desde las tragedias griegas. O sea, a veces pensamos que las tragedias griegas son cosas aburridísimas así. No, nada que ver. Esto es súper intenso. Antígona es un gran ejemplo de ese problema entre lo que está bien y mal en el individuo y lo que está bien y mal en la general, ¿no? La otra cosa que quisiera decir es, Antígona es una expresión cultural. ¿Y yo cómo defino la cultura? Defino la cultura como aquello que la manera en la que encontramos el cómo ser seres humanos, el cómo habitar el mundo, el cómo ser en el mundo. Entonces, todos somos seres humanos, nosotros tres y la gente que vivía hace 700 años no sé, en Japón, y los que ahorita viven en Taiwán y los que ahorita viven en Canadá y los que ya saben, ¿no? Todos somos seres humanos. Pero cómo somos seres humanos, la forma en la que encontramos para ser seres humanos es completamente diferente. Entonces, nuestra forma de ser seres humanos es nuestra cultura, su forma de ser seres humanos es su cultura. Y eso no es totalmente innato. Sí tiene muchísimo, muchísimo innato, pero también tiene mucho de lo que llamamos cultural, de aprendizaje social, de aprendizaje familiar, de valores que son heredados por el lugar en el que te construyes, el idioma en el que hablas, bla, bla, bla. Entonces, las expresiones culturales son todas esas, te enseñan cómo ser humano. Hay muchas culturas que no han desarrollado ese tipo de tragedias porque no se plantean ese tipo de dilemas, porque para ellos siempre está muy claro, obedeces la ley de la ciudad y se acabó. ¿Dónde está el individuo? ¿A quién le importa el individuo? El uno, ¿tú quién eres? O sea, lo que importa es la sociedad, lo que importa es que el rey esté bien o lo que importa es el beneplácito de los dioses, se acabó. Tenemos distintas formas de ser humanos. Entonces, la tragedia es una manifestación cultural que nos propone una manera de ser humanos. La música también es una manifestación que nos propone una manera de ser en el mundo, de habitar este mundo. La literatura, el cine nos plantea muchas formas de ser humanos. Estoy convencido de que mucha gente a lo largo de su vida, tal vez no en todas las películas, pero tal vez en una, dos, tres, ha salido del cine
sintiéndose diferente, entendiendo, tal vez habiéndose relacionado de tal manera con uno de los personajes que vio en la pantalla, que se siente diferente y que dice, tal vez hay otras formas de ser humano, tal vez hay otras formas de responder a la adversidad, hay otras formas de responder a los problemas, hay otras formas de lidiar con las dificultades. Y tal vez quiero ser un poco más así. Esto es otra propuesta, o sea, de cómo te enseñan o te proponen cómo ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arte es una gran apertura a esta pregunta y son muchas propuestas interesantes de cómo habitar el mundo, de cómo ser en el mundo. La literatura en sí, como dice Milan Kundera, en general, en particular la novela, es un laboratorio en donde se suspende el juicio moral para poner a jugar la ética, para poner al protagonista o al personaje a discutir consigo mismo, con sus circunstancias, con sus posibilidades y explorar su humanidad en esa forma de ser humano en la novela, ¿no? Entonces, la novela es una maravilla por muchas cosas, esta es una de ellas, y donde también se puede abrir un experimento de cómo ser humano, de cómo debatirte entre tus circunstancias y ti mismo, y sí, tú mismo, y elegir o no elegir, o huir o no huir, o crecer o disminuirte, o matar o no matar, o odiarte o perdonarte, o amarte, amar a los demás, odiar a los demás. Todo esto también puede ser el cine, y como bien dices, David, también puede ser los videojuegos. Cada vez se complejizan más los videojuegos, cada vez se hacen guiones más profundos, aunque también quiero decir que también hay una tendencia general como que el blockbuster, el juego AAA, no todo es tan hiper profundo como el Witcher o como Baldur's Gate. Hay muchos que son así planos y que te dicen, esto es nuestra visión del protagonista, es de la historia del Blanco-negro. protagonista, y este protagonista hace esto, ajá, o muy superficial, ¿no? Pero por más que la generalidad sea así, sí encontramos joyas, si encontramos perlas de sabiduría o de filosofía o de planteamientos existenciales hiper profundos en los videojuegos y de decisiones que te mueven y que te implican un chorro de cosas y tal vez ya lo podremos desarrollar más tarde. Pero entonces era eso, la diferencia entre ética y moral, la ética es individual, ahorita con la definición moderna, la moral es social o colectiva y la cultura te propone formas de habitar el mundo, formas de responder a lo que el mundo te ofrece, formas de ser humano, de ser en el mundo, y el videojuego es una expresión cultural, ni mejor ni peor, y como expresión cultural, ahí también está en juego cómo decidimos habitar y responder a las cosas que nos presenta esta vida, ¿no? Un poquito al margen, antes de seguir, porque con lo que dijiste se me abrieron dos cosas en mi cabeza. La primera, no sé por qué últimamente me ha salido muchas personas en una película que vi también con Nicolas Cage, que la película de Paddington te cambia la vida, que es de un osito, es una película para niños, pero dicen que esa es una película que te cambia la vida y que es bien profunda y que entonces, bueno, sería interesante a ver si la veo para ver si es cierto lo que dicen. Ahorita que me acordé que dijiste que hay películas que te hacen cambiar lo que sientes y tu perspectiva. Y la otra, platicar un poquito con ustedes porque me acordé mucho ahorita que mencionaste de la ética y la moral, lo que sucedió hace algunos años en Japón cuando hubo el tsunami y estos ingenieros que trabajaban en esta planta nuclear decidieron, pues alguien tenía que bajar para poder arreglar creo que era bajar unos interruptores, algo así. Y un grupo de ingenieros, 4 o 5 personas decidieron hacerlo sin que nadie se los dijera, sabiendo que iban a morir. Y ahorita que dijiste eso, dije, híjole, wow, cuando las dos, cuando la moral y la ética, porque obviamente pues la moral, como nos dices, pues tiene más que ver con la sociedad, en este caso pues también cultural, y la ética se alinean, y este ejemplo pues es maravilloso, y es bonito y es terrible a la vez, ¿no? Obviamente murieron después. Creo que pasaron 2, 3 años, pero murieron y me imagino que no de una forma muy bonita que digamos. Nada más comentarlo, ¿se acuerdan de ese caso? Yo lo ubico porque tú lo has contado como 18 veces en este podcast, no te creas. Pero 19. sí nos
nos lo ha señalado un par de veces por lo relevante y lo importante que es. Y ahorita se me ocurre otro rapidísimo. Si vieron la película de Northman, y creo que es de Eagers, ¿no? Sí, Que es como Hamlet, precisamente es Hamlet, una historia, la prehistoria de Hamlet. Este, Casi al final de la película, cuando va a estallar esta batalla, esta guerra, hay un ritual, como una ofrenda a los dioses para que proteja al rey en la batalla contra Hamlet, ¿no? Y se ve que está una mujer así cantando una oración y que está medio bailando, bla, 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 y hace la ofrenda y de repente llega como la bruja o la sacerdotisa y la degolla a la mujer que estaba cantando y la mata y ella es como la última parte de la ofrenda. Y lo que te da a entender ahí perfectamente con el lenguaje cinematográfico y visual es que la mujer que estaba cantando y que es degollada, ella sabía perfectamente cuál iba a ser el final o sea, eso no era novedad para nadie. Y ni ella se sorprende, ni lucha contra ello, y todos los demás lo ven como algo súper normal. Ese es uno de los ejemplos en los que digo de cómo ser humano, esa es su cultura, ese es su entendimiento de cómo habitar este mundo. Uno de los finales esperados de todo esto es que en un ritual sagrado yo pueda ser degollado porque pues voy a entrar directo al Valhalla tras esta ofrenda, bla, 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 bla. Hoy para nosotros sería completamente chocante, terrible, ver a un familiar de nosotros así después de una ceremonia religiosa, o sea, sería lo peor, porque la cultura cambia, porque la forma de ser y de habitar el mundo cambia dependiendo de la cultura. Bueno, quiero empezar con un juego que quiero hacerle ahorita una pregunta a Jorge, que a mí me gusta mucho, que se llama Red Dead Redemption 2. En ese juego, tú eres un forajido, tu personaje, y está muy interesante porque a pesar de que eres un forajido, tienes la oportunidad de tomar decisiones buenas para tu comunidad, porque estás con una comunidad, obviamente todos viven de eso, del engaño, de robar, etcétera. Pero el juego te da a entender que se maneja en una escala de grises, no es que sean malos o sean buenos, simplemente eso es la circunstancia en la que están y a ellos les tocó estar ahí. Entonces tú vas aprendiendo cada uno de estos personajes y las decisiones que vas tomando son a partir de esta ética y, y es muy interesante porque muchas veces actúas por querer jugar únicamente, porque obviamente el juego te da la línea de seguir la historia o de seguir una línea alterna, ¿no? En la que puedes ir a robar un banco, en la que puedes ir no sé, a robar un tren, etcétera. Algunas las haces para divertirte, otras para seguir con el juego, pero es muy interesante todo lo que te hace sentir el juego a partir de esta premisa de que sí es un forajido, pero pues tiene toda esta familia a la que tiene que mantener y que tiene que crear relaciones con ellos y todo esto que te va dando el juego. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de jugar ese juego? Yo lo empecé, pero no lo he terminado. O sea, llevaré 15%, 20%, pero Alfa sí lo jugó. Y es un juego que al final, bueno, a mí me pasó, yo sé que es diferente para todos, pero hay una parte que no quiero dar spoilers para aquellos que lo vayan a jugar, en la que hasta la musiquita se pone triste y la verdad yo sí lloré, o sea, te mete tanto el juego en el personaje y le agarras tanto cariño al personaje que cuando llega ese momento es algo entre triste y bonito y no sé, te logra meter muy padre en el juego. Qué bueno que no hay spoilers también porque Jorge sí lo tienes que jugar y llegar a esa parte. ¿A ti te pasó, Alfa, o no te metiste tan con él? Oh, No. sí, sí, sí. Como historia es una de mis favoritas, como nivel de ambientación, es uno de mis favoritos. La profundidad de las tramas y de los personajes es uno de mis juegos predilectos. Creo que todavía me gusta más el Witcher 3, pero sí, el Red Dead Redemption se me hace un juego, el 2, Red Dead Redemption 2 se me hace un juego top tier. Sí, que ahorita vamos a hablar del Witcher. Antes, bueno, le quería preguntar a Jorge, ¿tú qué opinas sobre la responsabilidad que tienen los desarrolladores y la industria en general en la creación del contenido ético? Ya ahorita nos hablaba Alfa y nos decía que no todos los juegos son así, pero sucede algo bien interesante con el mundo de los videojuegos en los últimos 20 años, porque según los últimos estudios, digo, esto no es novedad para nadie,
toda la generación que creció siendo gamer sigue siendo gamer en sus 30, 40, 50, o sea, siguen jugando videojuegos y la mayoría de estos juegos son para esas personas que siguen adquiriendo ese contenido y esos videojuegos y que les gusta. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, antes de eso quería abordar un poco del dilema ético. Me quedé pensando en eso por el inicio y por lo que dijo Alfa. O sea, yo sí siento que hay algo que está como aquejando ahorita los videojuegos, pero que en realidad es un debate que viene desde mucho más atrás. O sea, ya teníamos, por ejemplo, la postura aristotélica y la postura platónica, por ejemplo, de qué hacer con los trágicos, qué hacer con los poetas, ¿no? O sea, los dos tenían una postura como de la ética. De hecho, sus posturas acerca de la ética eran muy similares, o sea, estaban buscando tener pues buenas vidas y vidas virtuosas. Nada más que Platón sentía que los poetas y los trágicos te podían alejar de la virtud. Y en cambio Aristóteles creía que cuando tú estabas presenciando una tragedia como la que nos estaba contando Alfa hace rato, tú tenías una catarsis y entonces digamos que exponerte a sentir lo que está sintiendo en ese momento el personaje principal es como si te estuviera limpiando algunas cosas que tienes adentro. Entonces, en realidad, o sea, estas posturas de los videojuegos, por ejemplo, serán buenos o serán malos, el cine será bueno o será malo. Bueno, en realidad ya teníamos ese debate desde la antigüedad. Desde los 50 yo ubico algunos estudios que iban ya, por ejemplo, en contra del cine y la televisión eh, para pensar en cómo crecían, sobre todo los niños. Pero el debate de los videojuegos arreció en el 99 por una balacera, la de Columbine, que fue la más famosa de todas. O sea, hasta ese momento había sido la más violenta y de hecho durante muchos años fue la más violenta de Estados Unidos. En escuelas, creo que fue hasta el 2012 en la de Sandy Hook que hubo más víctimas que en la de Columbine. Pero la de Columbine, que fue el 99, fue muy famosa por muchas cosas. Me acuerdo que creo que fue el 20 de abril, el cumpleaños de Hitler, para empezar. Pero también la ligaron mucho con música como la de Marilyn Manson, pero también con videojuegos. Y la ligaron con videojuegos porque los dos que ocasionaron la balacera, que fueron Dylan y Eric, los dos juegan videojuegos y además encontraron escritos de ellos y también los citaron hablando de juegos como Doom. Eric, por ejemplo, hay un quote de Eric que es, o sea, que él dijo que it's gonna be as fucking Doom, o sea, va a ser como Doom, ¿no? Lo que vamos a hacer. Hay una parte donde él escribió en donde dice, se dice a sí mismo que no debe como de dejarse llevar como por la simpatía y por la empatía, o sea, que eso no lo saque de su misión. Y quizás si le pasa, lo que va a hacer es que se va a imaginar a las personas como si fueran los monstruos de Doom. Dylan también en el yearbook de Eric escribió algo similar, o sea, como comparando algunas personas con los zombies que salen en Doom, así lo puso él. Entonces eso como que arreció el debate, o sea, que ya existía, ya sabemos, o sea, pero como que se lo llevó a, a la parte de los videojuegos. Y desde entonces ha habido como estudios encontrados, o sea, los que dicen que sí hay mucha evidencia que te dice que los videojuegos son violentos y que provocan que seas más violento y los que dicen que no. Pero para cuestiones de dilemas éticos, lo que sí me es interesante es que en el 2011, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, digamos que hizo una sentencia a favor de los videojuegos e hizo esa sentencia basándose en First Amendment, o sea, como en la primera enmienda, que es la cuestión esta como de libertad de expresión. Entonces, se me hace interesante como este tema a mí de los juegos, o sea, que los juegos acaban ya siendo una forma distinta, como decía Alfa, como de mostrarte cómo habitar el mundo. Eh, pues ese dilema, ¿no? De si en realidad hay una responsabilidad ética, por ejemplo, en los creadores, en la forma en la que hacen sus juegos o no, y si debe haber límites en lo que se les permite escribir y diseñar o no. Porque además, a diferencia de las películas y a diferencia de los libros, que te mueven muchas emociones, los videojuegos pues son interactivos. Y la forma en la que te mueven las emociones pueden ser inclusive hasta más
No voy a decir que, o sea, no sé si la palabra adecuada sea intensa, pero sí se asemeja mucho más a una experiencia real. Y conforme vaya avanzando la tecnología y conforme va avanzando, o sea, creo que este dilema pues se va a acrecentar. O sea, porque al rato a lo mejor ya no va a haber una diferencia entre cómo percibimos la vida en cuestiones sensoriales y cómo los juegos nos permiten percibir la vida, ¿no? Entonces creo que, bueno, es un debate ético que va a seguir abierto por mucho tiempo y que creo que eh, sí, sí, Dave. No, nada más te quería comentar. Sí es interesante porque ahorita me acordé que, por ejemplo, hubo un parteaguas en la industria de la música con Twisted Sister por algo similar, porque no querían las señoras que tuvieran groserías en las canciones y que sacaran las portadas, etcétera. Y este señor fue a la corte y a partir de lo que él hizo viene el cuadrito que dice explicit lyrics, que son, vamos, líricas explícitas de que va a haber eh, palabras altisonantes dentro de los discos, ¿no? En Estados Unidos, famosito, muy famoso ese cuadro. Y obviamente se traspoló a casi todas las industrias. En la industria de los videojuegos, hay también existen estos cuadritos que te dicen para quién, para qué audiencia lo pueden vender, ¿no? El AM es para mature, obviamente es para adultos, únicamente lo pueden comprar en Estados Unidos, se supone adultos y únicamente lo tendrían que jugar adultos. Pero pues desafortunadamente pues eso es una decisión estrictamente de los padres, ¿no? Porque si yo lo compro como papá, Hubo una vez que estaba en una tienda que no voy a decir cuál es, Sam's, hace muchos años, y estaba una señora pidiéndole una recomendación al trabajador de Sam's de qué videojuego comprarle, y le estaba comprando uno de South Park. Y era un niño así Y porque son caricaturitas, ¿verdad? Pero es la caricatura más Claro. obscena y degenerada de la historia. ¿sabes Sí, cómo que inicia además este sus juego? creadores, según yo, estudiaron en Columbine, por cierto, nada más como Sí, sí, para sí, hacer el estoy en círculo. Pero sí, o ¿Sabes sea, cómo inicia yo voy a ese decirle a juego, la Jorge? mamá que pues que no. ¿Sabes cómo ¿Cómo? inicia ese juego? Ah, sí, sí El, lo jugué. el nivel de dificultad cuando tú inicias en el juego, escoges entre caucásico y African American. O sea, dependiendo del test, de tu color de piel, es la dificultad del juego. O sea, nomás para que Sí, 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 ahí te y des hay una un... escena donde te das de minuto y estás en una cama mientras dos adultos cogen, o sea, y tienes que esquivar los testículos, por no decir los huevos, no, perdona a la audiencia, pero es la verdad, o sea, y eso, y eso es lo que le estaban diciendo a la mamá que le compraba a la niña, o sea, a lo que yo voy es que inclusive, aunque lo pongas y tengas buenas intenciones, pues hay gente que se le va, sobre todo en México, que no está tan bien regulado eso. Sí, de acuerdo. De hecho, perdón, yo te interrumpí. Estabas platicando bueno, la pregunta, no sé si la puedes responder. ¿Qué tanto crees que exista esta responsabilidad de los desarrolladores en la creación del contenido ético? Sobre todo porque yo no creo, digo, yo sé también investigando en esto que hay muchos estudios a favor y en contra, incluso hay varios casos reportados de varios niños que han salvado la vida de muchas personas por cosas que vieron en los videojuegos, desde incendios hasta un caso que se hizo muy famoso que le dio ¿cómo se dice? Que le hizo ay, ayúdenme. Es que para los que nos están escuchando, bueno, la resucitó, vamos, porque también lo vio en un videojuego, era parte del videojuego que pudiera hacer eso. Entonces, hay muchos ejemplos donde los videojuegos han salvado. Otro muy Sí, en el famoso Diablo también. 2 hay necromancers que resucitan cadáveres. Exactamente, fue lo que sacó un necromancer y resucitó a la señora que ya había muerto. No, no, no. También de un oso, de cómo espantar un oso, un niño espantó a un oso porque lo vio en un videojuego cómo tenía que hacerle. Entonces, yo la verdad no creo que la salida fácil es culpar a los videojuegos cuando yo creo que es lo que menos, lo que menos tiene que ver con su decisión final de hacer algo así es en relación a los videojuegos. Creo que hay otros muchos factores que son los que determinan que estas situaciones tan terribles sucedan. Pero bueno, ya te dejo contestar, perdón. Bueno, no es no es una respuesta sencilla. O sea, yo creo que los videojuegos sí pueden ser, los videojuegos violentos sí pueden ser un factor que juega en que haya ciertas actividades violentas en niños, sí, como muchas otras cosas.
sea, hay muchas cosas que exaltan la violencia y muchas cosas que la mitigan. Puede haber videojuegos que la exaltan, puede haber videojuegos que la mitigan. Sí creo que los niños, sobre todo cuando están más chicos, en su edad temprana, son más susceptibles como a imitar y sobre todo a empezar a crear esquemas, o sea, esquemas internos de relacionar como emociones con cierto tipo de acciones. De eso hay muchos estudios detrás y sí creo que haya una relación, pero aunque existe esa relación, pues yo en general para todo el arte siento que nos hace más daño censurar. Esa es mi postura. Entonces, no es una respuesta como blanca y negro. O sea, sí, yo sí creo que los videojuegos pueden influir a hacer algunas cosas, algunos niños sí lo creo, pero también creo que, pues no, o sea, no nos conviene censurar eso y ni la música, ni las películas, ni los libros, ni las posturas filosóficas, ni las religiones, ni nada de eso. Alfa, Yo digo que hay que censurar al Márquez. No se crean. Pero fíjense, voy a contar una pequeña anécdota sin que me juzguen de asustado, ¿no? O de moralino. Ve, ya censuramos al Márquez, se fue. Ganamos la batalla. Eh, por mucho tiempo yo estuve asistiendo año tras año a, a ranchitos de por aquí, por la zona, a comunidades bien marginadas, sobre todo en Semana Santa, también en otras fechas, pero las fechas largas eran Semana Santa, iba toda la semana ya. Y me tocó convivir con niños, adolescentes y niños, que expresaban mucha violencia y que se expresaban solo en términos de violencia, de dominio, de poder, pero al estilo de la cultura del narco. Y cuando tú ibas por ejemplo, a la tiendita que tenía las maquinitas, los únicos juegos que jugaban eran FIFA y el Grand Theft Auto, ¿no? Pues, o sea, como ¿por qué? Porque pues en el Grand Theft Auto eres un raterillo ahí que puede hacer mucho dinero y que puede tener una vida interesante, lujosa, viviendo al extremo, con muchos bienes materiales y con una vida bien extrema. Y te puedes absolutamente robar todo, aviones, trenes, lo que tú quieras. Entonces, no quiero sonar de que, uy, sí, o sea, esos niños solo estaban expuestos a ese tipo de cultura y por eso respondían así. No quiero sonar como el viejo señor asustado, pero pues sí, o sea, básicamente la música dominante era ese tipo de música, ahora reggaetón o corridos y narcocorridos, y los videojuegos que jugaban eran esos, y entiendes por lo tanto que el tipo de agresividad y el tipo de vida que tenían esos niños eran niños que reflejaban eso a lo que estaban expuestos, como dice Jorge, pero también, ¿qué afecta más? Eso que ven, o que el papá sea violento y que golpea a la mamá, o que el primo esté en la cárcel por haberle dado unos tiros a otro vato de otro rancho. O sea, pero bueno, o sea, la cultura está, la cultura nos influye y eso es inevitable. ¿Qué tanto? ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables de transformar lo que nos llega y tomar una decisión de eso? ¿Hasta qué punto es de los que nos educan o de los que no nos educaron y debieron estar ahí para educarnos? ¿Hasta qué punto ellos nunca tuvieron una educación porque tenían que salir y que sobrevivir y no tuvieron tiempo de pensar cómo ser en el mundo, sino simplemente lo fueron? Y es muy fácil juzgarlo desde un sillón grabando un podcast en una computadora, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, son preguntas que es una cuestión que es todo menos sencilla, es hiper, mega compleja, pero creo que vale la pena ponerla sobre la mesa, ¿no? Vale la pena hacer esas preguntas y vale la pena desarrollarlo. sí es muy interesante lo que dices porque concuerdo contigo. O sea, ese juego está hecho literal para destruir y para divertirte destruyendo. O sea, es una realidad. El Grand Theft Auto desde siempre, que además es un juego muy adictivo porque le mete muchísimo dinero. Rockstar, que es la compañía que lo hace, tiene muy buenos gráficos, tiene muy buena movilidad y es de los pocos juegos en los que literal puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. O sea, tomas un auto
y luego es otro que te gusta más y bajas a la persona y la golpeas y te subes a ese auto, y si ves una viejita la puedes atropellar y te persigue la policía, y si viene una patrulla la puedes volar en 1000 pedazos, entonces ya te persiguen 6 patrullas y un helicóptero, y entonces ese es el tipo de lo que crea ese juego, y muchas personas lo juegan únicamente porque el hacer todo eso es divertido. Y la verdad es que sí, creo que tienes razón en ese sentido. Es difícil también por lo que dice Jorge, que también concuerdo, o sea, el censurar no me parece la mejor decisión. Creo que ya el sistema que se tiene de clasificación tendría que ayudar mucho, pero pues desafortunadamente luego caen los niños en que lo que les prohíben, sobre todo en los videojuegos, es lo que más quieren hacer, y lo consiguen muy fácil. No puedes jugar ese juego, y bueno, lo consiguen, lo juegan con algún amigo, etcétera, y eso que se convierte en algo eh, que es prohibitivo para ellos, es algo que quieren jugar. No sé, como dices, es un tema muy complicado. Ya yo, que obviamente estoy sesgado porque me gustan los videojuegos, dentro de este juego que nos gusta mucho, Alfa, que no sé si Jorge lo haya jugado, pero yo sé que tú y yo sí, y yo concuerdo contigo, para mí es mi juego favorito de todos. Me gustaba mucho el Metal Gear Solid, pero mi juego favorito es The Witcher 3. Hay muchas decisiones que te da el juego en las que tú tienes que pensar eh, cómo, cómo quieres actuar dependiendo de la situación. Desde el inicio del juego, todo el mundo te insulta porque al ser un Witcher, que es, digamos, para las personas que no están familiarizados con este mundo, es un brujo, y generalmente en los pueblos no los quieren, los tratan mal, etcétera. Entonces les escupen, les avientan piedras, los tratan mal en los bares. Desde ahí tú tienes que decidir cómo vas a actuar. Te puedes defender o bien puedes dejar pasar las situaciones. Pero hay situaciones y misiones en el juego, ahorita lo platicábamos fuera de cámara. Yo me acuerdo mucho una que me gustaba mucho, que luego Alfa me corrigió, de que son varios niños, en la cual tú tienes que tomar, después de que haces toda esta misión, la decisión de salvar un pueblo entero, y te va dando, digamos, estos cues de que la gente del pueblo no son personas muy buenas que digamos, pero eso no las hace malas. Digamos que pues es la circunstancia en la que viven, y son personas renegadas, son personas recias, etcétera. O salvar a 3 o algunos niños. Entonces, en tus manos está salvar a algunos niños que están ahí, o salvar a todo el pueblo, ¿no? Y entonces esas decisiones son las que, híjole, luego tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, porque además el juego más adelante te va cobrando esas decisiones, pero solo pensarlo cuando estás dentro del juego sí te mueve mucho, ¿no? Que finalmente es lo que hace que estos juegos sean maravillosos, el que te pueda mover. ¿Te acuerdas de alguna decisión a ti, Alfa, de este juego? A mí me gusta mucho y también no me gusta porque me deja insatisfecho, pero me gusta que lleguen a este nivel de profundidad. Hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, te contrata a alguien para cumplir una misión y en esa misión en particular, a él sí le cometieron una injusticia. Entonces tú vas a cumplir tu contrato con la injusticia que le cometieron a él, pero luego resulta que te enteras que es una persona horrible, es una persona miserable que golpea a su esposa y que golpea a su hija y que por eso le han hecho lo que le han hecho. Entonces dices, cumplo mi contrato y en esto en particular, con esta persona que sé que es horrible, o actúo yo por mi propia decisión y no le hago justicia a esta persona horrible por ser una persona horrible. Entonces, en cualquier lugar sales perdiendo, o sea, sales perdiendo porque no estás cumpliendo tu contrato o sales perdiendo porque estás favoreciendo a una persona espantosa. Entonces, hay muchas decisiones grises en donde incluso hay veces en que el juego te engaña. Cuando crees que tomaste la mejor decisión posible o las 3, 4 decisiones posibles en una historia, el peor final posible pasa. Y eso está también padre porque de alguna manera te enseñan que la vida no es justa. Y ahora también está situado como una especie de Europa medieval, de la Alta Edad Media, en donde el mundo era 1000 veces más terrible del que tenemos ahorita. Y también son muy congruentes y consecuentes con eso. Y hay veces en que es imposible salvar a alguien, por más que quieras salvarlo o salvarla,
Pues ¿por qué no? Porque no hay razón, son ojetes y lo van a destruir. Hay una, por ejemplo, en donde hay un pueblo y están los ancianos y está como el que quiere ser el líder nuevo, ¿no? Entonces tienen un problema. El que quiere ser el líder nuevo dice, hay que contratar al Witcher, ese vato es un profesional, él va a salvarnos del monstruo. Y los ancianos dicen, no, es un mutante y a la fregada, qué asco, esto lo resolvemos nosotros porque es un problema interno. Y de alguna manera, la única manera de salvar al pueblo es haciéndole caso al joven, que te contrate el joven y matar a la bestia. Pero cuando regresas, el joven mató al anciano porque en realidad lo que él quería era ser el nuevo líder del pueblo. Entonces, el anciano, pues en realidad nunca hizo nada malo, solo eran sus prejuicios hablando y en sus prejuicios tú sales bailando porque le caes mal. Pero el vato, pues era un vato normal y el otro sí mató a un anciano. Y puedes tomar la decisión de dejarlos porque pues es un problema del pueblo o hacerle justicia al anciano que te insultó, que te corrió y matar al joven, al nuevo líder. Pero ¿por qué lo harías? ¿Cuál es la justicia que te corresponde brindar ahí? A ti te contrataron para matar a un monstruo, ya lo mataste, ya. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Es un nivel de como de involucramiento muy padre, con decisiones que no son claras, pero que a final de cuentas la vida es así. La vida nunca, nunca nos presenta cuestiones claras. Jorge y yo hemos dado clases de ética y hemos dado clases de bioética y en general cuando damos clases de filosofía también hay momentos en donde abordamos la ética, ya sea directa o indirectamente. Y algo que a mí me gusta mucho resaltar es que la ética en la vida diaria nunca se trata de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Nunca. Decidir entre lo que está bien y lo que está mal, no hay decisión. No hay posibilidad de decisión. Optamos por lo que está bien. Pero la vida nunca se presenta como algo claro entre lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces estamos decidiendo entre lo que está mal y lo que está peor. O estamos decidiendo en lo que está bien, lo que está mejor, o lo que puede estar bien a corto plazo y lo que podría estar bien a largo plazo, sin saber si en verdad se va a cumplir ese largo plazo y ya sacrificamos el corto plazo. Decidimos entre posibilidades y cosas cercanas reales. Entonces, si la cosa fuera entre está bien y está mal, no, o sea, no habría discusión, pero así no es. Y a veces es entre lo que creemos que está bien por nuestros prejuicios y por nuestras ideas y por nuestra falta de entendimiento y lo que en verdad está bien para los demás, o viceversa. Entonces, es la cosa más compleja que existe y una de las cosas que hay que dedicarle más tiempo, y en eso se nos puede ir la vida, pero creo que está bien, o sea, dedicarle la vida a tener esas cuestiones y tratar de resolverlas de la mejor manera, aunque siempre vayamos hasta cierto punto a fracasar y que nunca va a ser perfecto, pues sí vale la pena tratar de siempre ser un poquito mejores y tomar un poquito de mejores decisiones de lo que tomamos ayer, ¿no? Se me hizo súper interesante lo que dijiste porque, de hecho, esa es la pregunta que le quería hacer a los dos. Ustedes que han dado clases de ética y que están involucrados en este mundo es, ¿hasta qué punto tu compás interior en cuanto a la ética que tú tienes eh, tiene que estar abierto para que puedas ser mejor persona? Me explico, digo, desafortunadamente muchas de las situaciones que pasan en el mundo es porque tienes una formación religiosa, una formación cultural que a lo mejor no es es la opuesta a otras ideologías. Entonces, ¿quién está mal? Pues, es muy complicado saberlo. ¿Qué tanto debes de poder modificar y no estar siempre con la necesidad no, es que esto es para poder ser una mejor persona y para poder tomar mejores decisiones? Porque efectivamente, lo que a mí me gusta mucho del videojuego de Witcher 3, me acuerdo de otra misión de un lobo, por ejemplo, que te dice, mátalo porque es un lobo. Y luego te das cuenta que él no es malo. O sea, eso es una persona que tiene una maldición y tú decides si lo ayudas y lo dejas escapar o lo matas para que te den dinero a ti. Entonces, qué padre que el mundo fuera como así de fácil, ¿no? De poder decidir si matas o no a un lobo, pero no, muchas veces te manejas en escalas de grises y la decisión que tú tomas esperas que sea la mejor, pero desafortunadamente muchas veces sale de tus manos. O sea, tu decisión es una de una escalera de cosas para que para que hopefully el outcome sea el mejor. ¿Qué tanto debes de tener ese compás, Jorge Alfa? ¿Qué consejo pudiéramos tener para siempre? Porque las decisiones que tomamos siempre son éticas, o sea, siempre son de acuerdo al sesgo que nosotros tenemos, ¿no?
¿Por qué? Es que quería decir otra cosa, pero no sé si lo puedo decir ahorita. Acuérdate que te censuramos, entonces no creo. Por eso. O sea, es que a lo Dilo. mejor voy a desviar. Es que, oigan, es que ya están ustedes hablando de sus videojuegos que aman y yo dije, a ver, ¿Cuál pues yo amas no puse el tú? Witcher 3 y entonces yo me quedé pensando en momentos, en dilemas éticos de videojuegos que a mí me hayan llegado. Ah, ¿qué? ¿Los Mass Y, Effect? y hay uno, bueno, no, ahí hay muchos, pero BioShock. es que hay muchos muy grandes, o sea, pero quiero irme por uno más sutil. Eh, Hay un juego que se llama Demon Souls. El Demon Souls es el primer juego en la saga de los Souls, el primerito de todos. Si no lo han Eh, escuchado, vaya a escuchar nuestro episodio 1, donde hablamos un poco de eso. No le haga caso a estos, Dave. Quédese con los que vinieron sí, después. exacto. Estos juegos son, no te llevan de la mano, son juegos difíciles en todos los sentidos, o sea, son difíciles para pasarlo, o sea, los monstruos son difíciles, la forma en que se maneja el mono es difícil, pero también la historia es difícil de entender porque no te la dan en la boca, o sea, no es, tú tienes que ir casi arrancándole el lore, la historia, el mundo, eh, pero eso también tiene su grado de belleza. Y ahí, en ese juego, tú tienes que ir matando jefes y esos jefes tienen así como almas, por eso es Demon Souls, almas de demonios que tienes que ir como recolectando y tienes que recolectar las principales para poder, digamos que, pues completar tu viaje, ¿no? Del héroe, digamos. Pero hay una que es una de las últimas que está en el mundo más horrible de todos, que de hecho ese mundo luego se replicó en ¿A muchos poco otros juegas en Gómez Souls. Palacio? De hecho, que no tan feo, pero casi. Eh, en esos juegos siempre hay un mundo que es un pantano y a mucha gente le choca porque es un pantano que además te envenena. Y en ese lugar, cuando llegas al final del mundo, te metes como una cueva que tiene una profundidad como hacia abajo. Eh, y te das cuenta que hay como muchos cuerpos sufriendo y hasta abajo está sentada una mujer joven, bella, y esa es la mujer que tú tienes que matar. Y ella en ningún momento hace absolutamente nada como para defenderse. De hecho, te tienes que pelear contra su guardaespaldas. Si tiene un guardaespaldas que es como muy leal a ella, tú tienes que vencerlo a él y una vez que lo vences, ella no hace nada. O sea, ni siquiera está sentada, o sea, ni siquiera intenta ponerse de pie, no hace absolutamente nada. Eh, si tú revisas el lore de ella con los ítems que te vas encontrando en el juego, te das cuenta que ella era una persona que eh, es algo así como una especie, en nuestro mundo sería como una monja, pero ella empezó a dudar de la existencia de Dios porque justamente se topó a un grupo de personas en ese como pantano que tenían como si fuera una especie como de enfermedad y esa enfermedad los estaba pues comiendo por dentro. Entonces ese sufrimiento que se desbordaba en esa gente hizo que ella empezara a dudar de la existencia de Dios. Y entonces dedicó toda su vida a tratar de ayudar a esas personas, a tratar como de reducir el sufrimiento de estos humanos. Eh, y tuvo la oportunidad en una de esas, como tuvo un contacto con una alma de demonio y esa alma de demonio, si ella la poseía, ella iba a tener como mucho más poder, pero era poder para ayudar. Entonces, si utilizaba ese poder que los demás demonios utilizaban para destruir, ella lo utilizaba para bajarle el sufrimiento a las personas. No las podía curar, pero sí podía hacer que tuvieran vidas al menos decentes. Y entonces es ella la que tienes que matar. Y estás ahí en el mundo y es una música melancólica y ella no hace absolutamente nada y tienes que agarrar tu espada y partirla en dos, ¿no? O sea, y matarla. Eh, y si no lo haces, no acabas el juego. Eh, pero todo el juego, con toda la atmósfera, te está diciendo que no la mates y no tienes de otra. Entonces se me hace Puede una ser muchas forma, cosas, pero algo es crueldad absoluta.
Claro, o sea, y ese es un juego cruel en general, o sea, porque pues, es difícil y sufres, pero en ese momento te hace a ti ser el villano. O sea, tú te conviertes en el villano para alcanzar un bien mayor, sí, pero para alcanzar ese bien mayor tienes que acabar matando a una persona que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Entonces, sí, es una forma, eh, es sutil la forma en la que te lo presentan, porque otra vez les digo que no te lo dicen, no te lo dicen, tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Pero es eso lo que está sucediendo. Y una vez que te das cuenta, pues es una decisión terrible la que haces y no te dejan otra más que hacerla o soltar el juego. Pero a la vez, fíjate que ahorita es lo que tú decías, o sea, cómo censurar esa manera de arte que te lleva porque te lleva al extremo, o sea, realmente muchos de los juegos que he jugado, sobre todo últimamente, te hacen sentir y te hacen decir, "Güey, o sea, qué difícil o qué". Y eso creo que es lo que hace que un videojuego al final del día sea bueno, aquel que te logra meter a la historia y que te hace pensar realmente, bueno, ¿qué es lo que haría yo, verdad? ¿Y por qué lo haría? O sea, eso es... Y deje tú qué es lo que haría, o sea, qué es lo que estás haciendo. O sea, tú ves una película y en la película ves a Brad Pitt apuntándole en la cabeza a la persona que mató a su esposa en Seven. ¿Cómo se llama el actor? El de Morgan House of Freeman, Kevin Cards. no, Spacey. sí, Kevin Kevin Spacey, que Spacey, es la peor ajá, persona del mundo, pero gran ¿no? actor. Y le está apuntando ahí, ¿no? Y tú puedes ¿A poco es pensar y peor persona que sentir. Greta Thunberg? Yo sí Nadie le es hice. peor que nadie en el mundo es peor que esa maldita. O sea, puedes pensar qué harías en su lugar, ¿no? En el lugar del personaje de Brad Pitt, pero lo piensas. En un juego tú lo actúas. O sea, aunque sea hacer esto, no en un botón, tú estás activando la decisión. Entonces, pues siento que eso lo hace diferente. Sí, yo creo que también por eso Dostoyevsky es el gran escritor, por cómo se mete en la profundidad de las decisiones éticas de sus personajes y cómo responden frente a sus circunstancias. Y muchas veces hasta los tortura además. So- si algo son los personajes de Dostoyevsky es que no son planos, son el antiplano. O sea, no es Ujú. nada sencillo. O sea, en casi todos los personajes de Dostoyevsky encuentras luces, sombras, barbaridades y hasta pensamientos heroicos. En casi todos. Y aún así, algunos terminan muriendo, algunos terminan siendo vencidos por sus vicios, algunos terminan siendo vestidos por la sociedad o por un pecado que cometieron antes, pero, o sea, son seres, por eso dicen que es el rey como de lo psicológico, porque son seres humanos íntegros, lo sientes como íntegros. Pues eso es lo que hace grande Dostoyevsky, eso es lo que hace impresionantes este tipo de juegos. Y como digo, o sea, son expresiones culturales que vale la pena sumergirnos en ellas. Ya el último ejemplo que quiero dar, ya si quieren para ir cerrando, que a mí realmente me hizo pensar por días qué haría yo y que llegué a una decisión. Porque luego estos juegos te ponen situaciones y decisiones imposibles. Hay un juego muy famoso que se llama The Last of Us, que incluso acaban de sacar hace poco una serie y que es muy buena, véanla, creo que está en HBO. Y este juego tiene un apocalipsis zombie en la cual una especie de hongos son los que hacen que la gente se convierta en estos zombies. Y es muy difícil el poder realmente luchar contra los hongos. Y esto es una realidad médica. Cuando alguien tiene hongos, por ejemplo, los pulmones, es más un control el que existe que poder eliminarlos. Es muy complicado luchar contra los hongos. Total, el juego se va desarrollando, pasan muchas situaciones éticas que también el juego te va dando. Pero digamos que la protagonista principal es una niña y tú eres un adulto en sus 40s, en sus mid 40s, tiene como entre 40 y 43 años el personaje principal. Y al inicio del juego te dicen cómo fue su historia con él y con su hija y con su hermano, ¿no? Cómo él pierde a su hija cuando empezó todo este apocalipsis, etcétera. Vas guiando a esta niña para que puedan llevarla a la misión y obviamente va tomando cariño, etcétera. Y él toma la figura de padre con ella y ella lo quiere a él como un padre, etcétera. Durante todo el juego tú vas sintiendo ese amor que va creciendo entre ellos dentro de todas las cosas terribles que van sucediendo.
Y al final, cuando llegas a la misión final, dicen, bueno, pues lo lograste. Sabes que esta niña tiene el poder de poder encontrar una cura, porque ella había sido mordida y por una situación que te explican en el juego, ella ya es inmune a este hongo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues necesitamos tener toda su sangre y todas sus muestras para poder desarrollar una vacuna que ya es posible, pero pues necesitamos terminar con su vida. Muchas gracias por traerlo. Y entonces, la decisión que tienes que tomar, bueno, que toma el protagonista del juego es fuck the world. O sea, yo con mi hija prefiero que viva y que el mundo se queme, que el mundo siga hundido en este apocalipsis. Y realmente es una decisión muy complicada. O sea, yo en su lugar haría lo mismo. Y es terrible y suena horrible, pero es que ese tipo de decisiones son las que realmente, ¿cómo tomas una decisión así? Es algo muy complicado. Igual que ustedes dos, creo que eso es lo padre de estos videojuegos y del arte en general, como dice Alfa, o sea, de las películas y de las obras y de la lectura de esa novela que nos enamoramos, es precisamente porque nos mueven en ese tipo de decisiones. ¿Habían escuchado de esto? ¿Algún pensamiento antes de cerrar? Bueno, yo sí jugué ese juego. Creo que con lo que lo quiero complementar es con esto. O sea, a diferencia de las películas, esto nada más pasa en las series y pasa en las novelas y también pasa en los videojuegos. O sea, los videojuegos pueden durar 2 horas o pueden durar 200 horas, ¿no? Y entonces eso sí influye. O sea, porque claro que un maestro como Borges en un cuento te puedes hacer sentir un millón de cosas en un cuento que dura 20 minutos, ¿no? O 10 minutos O en un inclusive o poema. menos. O en un poema, exacto. O sea, o en un maldito haiku. Eh, pero claro que es más sencillo como encariñarte y como empezar a empatizar con lo que tienes más tiempo de conocer. Y eso pasa pues en los videojuegos. Hay videojuegos muy largos en donde si tú ya estuviste 20 horas o 30 horas metidas en ese mundo y además utilizaste a esos personajes, no solo los viste, sino que tú los moviste. O sea, fuiste tú la persona que los guió por ese mundo. Entonces es una cercanía diferente. O sea, y eso es lo que pasa en ese juego que acabas de mencionar, porque en ese juego no solo controlas a una persona, y esa niña es una de las personas a las que controlas. Entonces es todavía más fácil como encariñarte con su personaje, porque su personaje de alguna forma es una máscara tuya también, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es una manera como muy efectiva, siento yo, de, pues de llegarte al corazón y hacer que sientas cosas, ¿no? Si está bien llevado el juego y si está bien escrito y bien diseñado, y eso sí está. Alfa, ¿alguna última reflexión? No tengo ninguna última reflexión, pero antes de cerrar, ya cuando vayan a cerrar, nada más un aviso, un anuncio parroquial. Adelante, adelante. No, pues cierra, es al margen. Bueno, como siempre, amigo, nada más creo que es un tema que da para mucho. Si usted no es una persona que le gustan los videojuegos, por favor escríbanos y díganos qué novela o de qué película se acuerdan que tiene estas decisiones. Por ejemplo, ahorita Jorge nos mencionaba Seven, que esa película fue muy importante precisamente porque la decisión que él tuvo que tomar tenía que ver con darle satisfacción al maldito asesino, pero no había manera de no matarlo. O sea, es muy fuerte lo que sucedió en esa película. ¿De qué novela se acuerdan que les movió de esa manera? ¿O de qué videojuegos se acuerdan que tuvo esa decisión que fue muy complicada para ustedes? Me gustó mucho el tema el día de hoy. Como siempre, si pueden platicar con nosotros siempre nos gusta leerlos y siempre nos gusta contestar al margen todo lo que ustedes ponen. Muchas gracias por escucharnos y ahora sí, Alfa, adelante. Oye, sobre lo que acabas de decir, hay una de Denis Villeneuve. ¿Cuál es? ¿Enemy of Fires? ¿O cuál es la de Enemy, este la vato de la agarra araña, a... ¿Cuál es? la de la araña, Enemy. Enemy. Que este vato agarra al secuestrador de su hija
No, esa no es la de Enemy. Enemy es la en la que él encuentra un doble. Sí, no, ese no. ¿Cuál Sí, es? es la del doble, la de Enemy es la Tú del dices la doble. de Hugh Jackman. Sí, pero Sí, ¿cuál tú dices es? la de Hugh Jackman. Ay, Con no me Paul acuerdo. Sí, Dano. no me Sí. acuerdo cómo se llama. Sí la vi, pero no me acuerdo cómo se Pero llama. sí es de Denis Villeneuve, ¿verdad? Sí, es de él. Bueno, pero agarra al secuestrador de su hija y lo tortura de una manera terrible. O sea, pues es una mala persona, o sea, está haciendo lo peor pero ¿cómo no justificas esa ira? ¿Y cómo no justificas esa destrucción cuando lo que está en juego es la vida de tu hija Se de un llama bárbaro? Prisoners. Prisoners, exactamente. Ese Ahí mismo está. motivo se ve en Lady Vengeance también, de una forma bien fregona. Sí, pero bueno, ahí están otras más como ejemplos de lo que estás mencionando. Y nada más, yo quería hacer el aviso parroquial. La siguiente semana el tema va a ser ¿por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre? Ahorita estamos Padre. grabando a 5 de noviembre, pero pues a partir del 3 de noviembre oficialmente ya es Navidad. Entonces, como ya estamos en Navidad, feliz Navidad a todos. Vamos a hablar el próximo domingo de por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre. El que quiera adelantarse, buscar fuentes, buscar teorías, adelante, pues vamos a hablar de eso el siguiente domingo. Qué padre tema. La verdad es que sí, me interesa bastante todo lo que podamos platicar el próximo domingo. Y no olviden comentarnos, la verdad es que queremos saber qué película, qué novela, qué situación del arte o de los videojuegos le movió de esa manera. Muchas gracias de verdad por escucharnos, muchas gracias por comentar y nos vemos aquí el próximo domingo en otro programa de su podcast de La Risa y el Olvido. Chao.